el agua del fuego y prepara el mate. Ya seguimos con más. Mañana es mejor. Hay inflación. Subió el dólar. No podés ahorrar. ¿Te perdiste? Juan Martín y Ani te lo explica así de fácil. Nuevo bloque Mañana es Mejor y dándole la bienvenida como siempre a nuestro especialista Juan Martín y Ani. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Volviste, Ale? Volví, sí. Después del exilio de nuestro viajecito volvimos otra vez acá a los estudios para compartir obviamente toda la actualidad y todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía que nos traes de manera tan sencilla vos. ¿Cómo estás vos? Bien, acá andamos. Hoy vamos a tratar un tema que también nos toca mucho, como fue el tema de la inflación la semana pasada. Vamos a hablar un poco del dólar, de nuestro amor por... ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el dólar? Exactamente. Lo primero me pareció bueno que no se habla mucho el tema de cuándo nació este amor inconmensurado por el dólar, por esta moneda estadounidense, que se habla mucho de que nació en el Rodrigazo, con el nombre de este proceso político-económico que llevó a cabo el ministro de Economía, uno de los últimos ministros de Economía de Isabel Perón, justo antes de la dictadura, Celestino Rodrigo, que increíblemente mientras investigaba un poco sobre el proceso y cómo se había dado a conocer al pueblo, se habló mucho desde la parte oficial de sincerar la economía. En 1975 se hablaba de que la economía, después del último mandato de Perón y luego de su muerte, había que hacer algún tipo de ajuste en la economía, y dentro de ello se hablaba de devaluar para precisamente poder bajar o subir, mejor dicho, la competitividad de la economía, y a su vez intentar bajar, no por la devaluación, pero por otros métodos, el déficit fiscal. Claro. Así que más o menos después de 40 años estamos repitiendo la historia. Y bueno, lo que hizo... Esto es cíclico. Esto es cíclico, o sea que la economía es cíclica, y Marx muchas veces dijo que la historia se repite en forma de parodia y cada día nos reímos un poco más de lo que nos pasa. Entonces hoy, no tomándolo con humor porque no es para tanto, pero intentando entender que sí, generalmente en la Argentina hace muchos años que estamos repitiendo fórmulas y estamos girando en un círculo más que yendo en dirección lineal. Básicamente lo que se hizo fue devaluar más o menos un 160% la moneda, que sería más o menos, si el dólar está a 10 pesos, ponerlo a 26. Es bastante importante la devaluación, bastante más grande la de Pratgate, lo que provocó un aumento de la inflación y bueno, y todas las consecuencias políticas, económicas que hubo en la Argentina, y por eso bueno, todos recordamos aquel proceso que llevó a cabo este ministro como el Rodrigazo, que trajo consecuencias bastante nefastas para la economía. Lo importante entender es, además de que la historia se repite, es cómo nosotros fuimos cada vez empeorando o amando más a este tipo de moneda como el dólar, que si nosotros lo pensamos como moneda, como es la moneda argentina, generalmente usamos el dinero para 4 cosas: para pagar medios de pago, exactamente, para pagar los impuestos, un bien, cualquier cosa; como reserva de valor, yo estoy ahorrando, exactamente, ahorro; como método de pago diferido, o sea, yo de acá a 2 meses te doy un cheque, bueno, como mantiene el valor, te puedo pagar de acá a 2 meses, te digo, anda a cobrarlo 2 meses el cheque. Y como unidad de cuenta, yo digo, ¿cuánto salen unas zapatillas? Si no tuviésemos el dinero, yo digo, una zapatilla sale 1/10 de una vaca o 2 toneladas de trigo, que sería medio raro. Es mucho más fácil decir, bueno, en una sale... época se hacía eso. Exactamente, sí, se volvió al trueque porque no teníamos una referencia clara de cuánto valía el peso. Lo que pasa es que al tener inflación crónica en la Argentina, como se tiene últimamente, y muchos periodos con hiperinflación y periodos bastante extraños con respecto a la moneda, tuvimos que cambiar o intentar usar el dólar como menos como medio de pago, como el resto de las funciones, porque yo ya no puedo hacer cuando sale un X bien o pagar un servicio, como decía, sale con un peso, entonces yo pienso todo en dólares. Las casas, por ejemplo, se mantuvieron, y hoy en día alguien dice, ¿cuánto sale esta casa, un departamento? $40.000. Y si te lo dicen en pesos, dicen sí, pero el tipo de cambio de hoy, por ahí en 2 meses se evalúa y tenemos otro tipo de cambio, te lo dicen directamente en dólares. En 2 meses por ahí está más barato, está más cara. Exactamente, sí, por eso prefiero usar el dólar. Lo mismo con los pagos diferidos. Yo a vos te presto, dale 100 pesos, y si vos me devolves en un año 100 pesos, claramente estás haciendo negocio. Usted dice, no, te lo presto en dólares, como sea. Que es un poco lo que pasó con el tema del dólar futuro, que no sé si ustedes están en contar, no sé si tienen alguna opinión. La compra justamente
antes que se vaya el último gobierno, lo que pasó es que estaba el dólar de 9 pesos con 50, se liberó la posibilidad de compra a ese valor y después como que se devaluó la moneda y terminó favoreciendo a esos últimos compradores. Claro. O sea, se hizo una compra masiva y terminó favoreciendo a esos compradores porque el dólar a futuro iba a aumentar. Exactamente, sí, se hablaba, dentro de lo que estuve leyendo de opiniones, dentro de lo legal y lo económico, se hablaba mucho que es ilegal porque el Banco Central en su carta orgánica, digamos, que define las funciones que tiene el Banco Central, habla de que puede vender activos o activos a futuro, como es el tema del dólar futuro, pero a precio de mercado. Claro. Y lo que se habla mucho es que se sabía que el mercado, que mucha gente define el mercado como el dólar blue, que era lo que la gente estaba dispuesta a pagar o a recibir por un dólar, no estaba a 10 pesos, sino que estaba a 16. Entonces como que el banco hizo una operación fraudulenta al estar vendiendo un dólar a 10 pesos cuando se sabía que no estaba a 10 pesos. Claro. Eso de parte de lo que opinan que es ilegal y por tanto Banoli, presidente del Banco Central en su momento, como Axel Kicillof, ministro de Economía, y Cristina como presidenta, tienen una responsabilidad con toda aquella gente que compró y se enriqueció muy fácilmente con el tema del dólar futuro. Por otro lado, se habla de que fue claramente una operación de política económica, como se emite, se puede vender dólar a futuro y que la responsabilidad no recae sobre estos tres actores, sino que precisamente sobre el segundo gobierno, o el gobierno posterior a este, que decidió evaluar cuando supuestamente no era necesario evaluar y nadie le estaba apuntando con un arma en la cabeza al nuevo gobierno que devalúe. Claro. Dentro de lo legal no parece que fuese ilegal, por eso bastante rara para algunos expertos en leyes, digamos, o en el sistema judicial, el tema de que se haya imputado finalmente a la presidenta y se está intentando embargar alguno de sus bienes. Pero bueno, la justicia no siempre o nunca generalmente es imparcial, sino que siempre se juegan muchos intereses políticos. Exactamente. Eso para entender un poco el tema del dólar futuro que se habla mucho últimamente. Lo que ahora también es importante es entender por ahí un poco la relación que hay entre la inflación y el dólar. ¿Y qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Exactamente. Generalmente uno piensa, o no sé ustedes qué pensarán, si yo devalúo, hay más inflación. Pero si hay más inflación, también tengo que devaluar. Entonces, ¿cuál es la gallina y cuál es el huevo? Claro, ¿y qué vino primero? ¿qué vino La gallina primero? o el huevo, exactamente. Claro. Lo que se entiende generalmente es que es también cíclico y que uno afecta a la otra y la otra a su vez a la anterior, y no hay una relación causal de primero esta y segundo esta. Porque yo, por ejemplo, en Argentina, que tenemos expectativas, como hablamos el otro día, bastante inflacionarias, sabemos que siempre la inflación es muy difícil que de un año a otro baje estrepitosamente. Cuando devalúo, por ejemplo, aquel que importa, por ejemplo, la industria automotriz tiene muchas partes importadas dentro de los autos que fabrica en la Argentina. Entonces, cuando yo devalúo, lo que estoy haciendo es, digamos, aumentar en parte el costo de esas importaciones. Entonces, el productor de autos acá en Argentina dice, bueno, yo, no sé, un ejemplo, importo las 4 ruedas, me salían 100 pesos, ahora que devalúo me salen 150. Entonces subo el costo del auto. Claro. Y como sube el costo del auto, el que compra auto y por ahí tiene un kiosco, nada que ver, se subió el costo del auto, yo voy a tener que subir mis precios para poder estar en equidad de precios, y así aumentan los precios de todo. Así todo. Sí. Exactamente. Eso es muy de Argentina, porque no es necesario que ese ajuste se traslade a los precios de toda la economía. Hay otros países donde se devalúa y prácticamente la devaluación no pega en precios. Y por el otro lado tenemos la relación inversa, donde, por ejemplo, ahora se devaluó hace poco, se hablaba de que el dólar estaba atrasado y por eso la necesidad de la devaluación, y hoy con la inflación que tenemos, los precios argentinos subieron tanto que la devaluación se la termina comiendo la inflación. Y se habla de que Radgay prometió que no, pero probablemente antes de fin de año se tenga que volver a devaluar para volver a estar en un dólar competitivo. Lo que te iba a decir es eso, o preguntar en realidad. Sí. Argentina siempre vivió a la par un peso o un dólar el litro de combustible. Sí. Hoy está casi 20 pesos. ¿A futuro esperamos un dólar cercano a los 20 pesos? En previsibilidad, ¿puede ser Se así? habla, sí, exactamente. Se estuvo hablando últimamente de que sí, para fin de año, porque dicen que va a volver a aumentar el combustible. Aranguren dijo que no, está complicado. Que sí, que el dólar iba a estar por los 20 pesos, por ahí un poco más, los 23. Depende mucho de las expectativas de la gente, de cuándo vayan a comprar o confíen en el gobierno y que se mantenga estable. Es decir, el que compra dólares hoy, por ahí a futuro gana. Ciertamente, Claro. sí. Es que es lo que hablábamos el otro día, que generalmente el argentino termina yendo al dólar por eso, por miedo a la imprevisibilidad del futuro y porque no saben qué otro lugar cubrirse, que es una de las cosas que quería hablar también, que hay mucha gente por ahí dentro del mercado negro de trabajo, de la parte no regulada, o mismamente gente con mucho dinero, pero que tiene mucho dinero negro, que la única forma hoy en día de poder resguardar valor sin que tenga procesos judiciales o tenga una investigación, por ejemplo, de la AFIP, es comprando dólares. Hoy en día se pueden comprar
creo que se volvió a actualizar y $5 millones por día. Claro. Entonces yo que gano mucho dinero pero no lo puedo Claro. declarar y no puedo ir a comprar, no sé, una LEVAC, un bono, lo que sea, porque me piden la declaración jurada, lo mejor que puedo hacer es ir a comprar dólares, llevármelo a mi casa o a donde sea y en última instancia poder fugar esa cantidad Sí, de vos sos dólares. empresario y tenés la posibilidad de comprar $1 millón por día y lo vas a hacer, porque sí, te vas a ciertamente. favorecer acá a futuro. Que es lo que dicen, que no está pasando mucho, porque es más, el dólar está bajando Claro. y el gobierno está yendo o saliendo a vender dólares, perdón, Como para estabilizar el precio, Claro. exactamente. Claro, por eso también lo que estás contando hace que continúe el amor al dólar, que se vea que a futuro este amor que tenemos siga, no que decaiga, digamos. Claro, exactamente, lo que se está haciendo es intentar mantener el dólar estable, porque si la gente, por ejemplo, ahora está comprando LEVAX, está yendo a otros instrumentos financieros para mantener su dinero con un valor estable, a la gente no salir a comprar dólar, sobran dólares, digamos, en el mercado, y con la ley típica de oferta y demanda, cuando algo sobra, baja su precio. Claro. Y si baja su precio, se aprecia la moneda, o sea, el peso pasa a valer más. Y se está volviendo para atrás la devaluación, que es uno de los temas que quería tratar hoy también, uno de los últimos. ¿Por qué devaluamos? Y supuestamente, como muchas veces yo pensé de chico y una de las cosas que me llevó a estudiar economía es por qué el dólar y el peso 1 a 1 no era una buena relación o no demostraba que estábamos mejor económicamente, y hasta recuerdo en el 2003 cuando Néstor Kirchner devaluó por primera vez un 400%, o sea, de un dólar a un peso a un dólar 4 pesos. Ajá. Le pregunté a mi papá si algún día volveríamos a estar al 1 a 1, pensando que no era algo ficticio que había hecho el gobierno, sino que era una relación de paridad y que estábamos igual de bien que Estados Unidos, que no es ningún tipo de parámetro. Es algo imposible. Sí, no hay chance y tampoco tiene sentido, porque Claro. lo que quería decir es por qué devaluamos generalmente. Y si ustedes se lo ponen a pensar, un ejemplo burdo sería, yo vendo, no sé, un choripán a 20 pesos. Internacionalmente, cuando voy a venderlo afuera, digo, bueno, a mí me salió 20 pesos hacer este choripán. Si el dólar está a 10 pesos, hago la división, el choripán sale $2 afuera. Claro. Por ahí otro productor de choripán en el mundo lo tiene más barato, a 1,50. Entonces, bueno, competitivamente él me gana, o sea, los vende más baratos. Si yo devalúo y aumento, por ejemplo, el dólar a 20 pesos, cuando yo hago de vuelta la división, mi choripán internacionalmente está a $1. Entonces, por solo devaluar la moneda, gané competitividad. O sea, le gano al que lo vendía a 1,50, que generalmente lleva esta guerra de monedas donde aquel va a devaluar para volver a ganar competitividad y eso. Claro. Pero por eso es importante que el dólar no baje de precio, porque sería el producto inverso y yo internacionalmente sería más caro. Entonces es bastante, es un arma de doble filo el tema de la devaluación, y eso de que menos mal que la gente ya no pide dólares, bueno, hay que tenerlo estable, porque puede llegar a esto de que internacionalmente las industrias o hasta el agro sea menos competitivo. Por otro lado, dentro de las importaciones, también llevándolo a ese ejemplo, si yo compro algo afuera, como pasaba con el de los autos, unas ruedas a 100 pesos afuera, Sí. si yo devalúo, las ruedas pasan a salir más caras las de afuera. Y por ahí un productor local tiene más chance de producir ruedas y que salgan más baratas que las que importamos. Entonces, cuando devalúo, no solo aumento mi nivel de exportaciones y me hago más competitivo, sino que baja el nivel de importaciones, y eso nivela generalmente cuando tenés problemas en la balanza comercial. Decís, estamos en déficit, devalúo, entonces exporto más, importo menos, tengo más dólares en las reservas internacionales, o dentro del país se ve Tal cual. mejor desde un ambiente internacional. Juan, y con respecto, si el dólar aumenta, ¿en algún momento hay posibilidad de que se le gane esta lucha a los precios? O sea, al aumentar el dólar, esta inflación que hoy tenemos, ¿va a seguir en alza o los precios en algún momento van a poder bajar? Bueno, eso es lo que se hablaba mucho cuando devaluó Alfonso Procay en diciembre del año pasado. Se hablaba de que se había trasladado menos la devaluación a precios, cosa que ahora es bastante discutible por el tema de tarifas y por la inflación creciente que tenemos, que se la comparaba con la devaluación de 2 años antes, si no me equivoco, de Axel Kicillof. Hoy en día lo que es importante entender es que la devaluación siempre la termina pagando alguien, y tenés que poner, para hacerlo mucho más simple, de un lado al trabajador y del otro lado al empresario, donde si yo devalúo y sé que la población argentina lo traslada a precios, como decíamos, subiendo los precios para cubrirse, etcétera, Claro. es, sabiendo que hay inflación, puedo negociar paritarias al mismo nivel de la inflación, un poquito más, un poquito menos, y mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y obligarle a las empresas a que no suban tanto los precios para que no se licúen esos aumentos de salarios, o directamente negociar menos cantidad de paritarias, que es un poco lo que está pasando, intentando negociar por abajo de la inflación, cuando ya se sabe la inflación a fin de año no va a ser menor que el 40% Claro. anual. Si yo negocio menos paritarias,
lo que estoy haciendo es que la devaluación lo paguen los trabajadores y no los empresarios, que depende cómo esté conformado el país, lo que a veces tendría que suceder, que no pasa por lo menos en Argentina. Es lo que estábamos viendo justo antes de que llegaras, estábamos hablando de paritarias. Exactamente, sí, estábamos hablando con un titular de un gremio de médicos que les ofrecieron el 15% cuando, bueno, la inflación que tenemos y ellos piden un 40%, Claro, que sí. sería imposible, porque, o sea, sería imposible el hecho de que se le dé menos de un 30% porque Sí. están perdiendo. Sí, era el 15% semestral o por todo el año. 15% por todo el año. Claro, sí, es complicado. Bueno, es una forma de hacer que la devaluación no pegue en precios, hacerle perder valor o poder adquisitivo a los empleados, que es bastante Claro. complicado a nivel político, pues es mucho costo político, que a mí me di cuenta que puedo comprar menos cosas que hace un año. Ujú. Exactamente. Bastante Y complicado. Juan, y la última podría llegar a ser, ¿qué va a pasar en futuro? Que como decíamos fuera del aire, nunca le vamos a pegar a las predicciones, pero bueno, para ahí ver qué es lo que se está diciendo. Sí, no, más allá de las consultoras independientes, porque el gobierno hoy en día saben que el INDEC no está en pleno funcionamiento, es más, se prevé que recién para mitades de 2017 va a volver a haber índices confiables. Se habla mucho de esto, de que el dólar va a tener que volver a devaluarse porque la inflación está creciendo y no va a parar de crecer hasta fin de año. Sturzenegger y Prat Guy desde el oficialismo dicen que sí, que en junio, julio la inflación va a empezar a ser 1% mensual, con lo cual llegaríamos a un 30 anual a fin de año, pero aún así es muy difícil tirar pronósticos. Yo creo que sí, que eventualmente se va a tener que devaluar de vuelta, pero bueno, se quedará a cargo de los gobernantes y del ¿De quién gobierno paga en sí. todo? Exactamente, eso es lo más importante, quién paga los platos rotos en general, y bueno, ya parece que hay un indicio de que los va a terminar pagando como siempre. Somos nosotros los Somos trabajadores. nosotros, exactamente. Exacto. Juanín, como siempre, muchas gracias por No, traernos gracias a ustedes. todo el ámbito de la economía de manera sencilla, de fácil de explicar y para que la gente lo entienda. Gaby nos decía que quería que hablemos del monopolio, de los monopolios, por ejemplo, el monopolio del mate, porque se queja que Es tenemos un Ah, tema que mate me preocupa acá dentro. muchísimo, el monopolio del mate, por ejemplo. Y bueno, lo esto es que así. hay. Como algunos se apropian del monopolio estando allá. Por ejemplo, por dar, ¿no?, un ejemplo, a tu izquierda, ponele. No sé, no. Allá vos decís. Es un A la ejemplo. izquierda, hijo. Claro, a la izquierda Para que está- preparen tema de monopolio, lo que quieran. El mate, en este caso. Dale, Vamos a dale. Eso es preparar para la semana que porque viene. conducimos, nos quedó buena la posibilidad de tener el primer Tiene mate. coronita también. Claro, exacto. Bueno, preparar algo parecido. Entre Ah, bueno, monopolio dale, y- para la semana que y viene podemos amiguismo. preparar. La oligarquía. La esa. oligarquía. Claro. Pero nosotros lo que tenemos son redes sociales para que ustedes interactúen con nosotros hasta las 12 del mediodía. Como siempre te decimos, @Radio ColBH es nuestro Twitter, en Facebook y en Instagram ColBH. Ahí nos buscas, nos pones un me gusta y estás interactuando con nosotros con el hashtag del día, ¿sí? Hoy voy a contanos. ¿Qué planes tenés? Juan, ¿y hoy? ¿Se cursa, no se cursa? Sí, hoy se cursa. Se cursa. Voy a salir a vender dólares también. También. Está bajando, así que tengo esos planes. para- Tiene un nuevo curro, Juan. Claro, sí. Perfecto. Bueno, vos contanos de 140 caracteres, qué es lo que vas a hacer en el día, arrancando esta semana, como decíamos, una semana otra vez Fría, inestable, gris. fría, gris, cielo nublado. Está para dormir la siesta. Hasta el día de hoy. miércoles por lo menos va a continuar de esa manera con algunas intermitencias de lloviznas. Bueno, así va a estar el clima en Mar del Plata. Como siempre, te vamos a acompañar nosotros con buena onda y buena energía hasta las 12 del mediodía, pero bueno, de la mejor manera posible para meterle al mal tiempo buena cara sobre todo. Suena Capanga, en Mañana es Mejor. Caminantes muertos hasta las 12 del mediodía. Estamos junto a vos.